¿Qué tipo de imágenes podemos ubicar en el espacio del ligamento o en la lámina dura? También podemos observar ya sea la continuidad del espacio del ligamento, es decir, normalidad, o si, por ejemplo, hay una presencia de un ensanchamiento. Si estamos viendo acá, por ejemplo, en este premolar, estamos viendo el espacio del ligamento y lo vemos que va pues desde el límite amelocementario, donde empieza esa cresta ósea interdentaria de proximal a proximal o de mesial a distal, o sea, de un lado al otro, y la vemos continua, ininterrumpida, pues no vemos que vaya a ser signo de ningún tipo de anomalía o de ningún tipo de lesión. Pero si por el contrario estamos viendo acá que empieza el espacio del ligamento y de pronto vemos cómo se ensancha, cómo hay una amplitud, también acompañado como con cierta imagen radiolúcida, en este caso en apical, pues obviamente entonces ya nos orientamos hacia otro tipo de lesión, hacia una patología ya más entonces de origen pulpar o periodontal, pues según como lo estamos observando, una lesión periapical, como lo vemos aquí también en este molar, que vamos viendo la imagen continua del espacio del ligamento, pero que hacia el ápice vemos cómo se ensancha, ¿no? Entonces, pues, presencia también o signo también de una patología o de una lesión periapical. A ver. Ok, continúo por acá. ¿Y qué otra cosa puede pasar con respecto al espacio del ligamento y a la lámina dura? Bueno, una cosa es visualizar, ¿verdad?, por completo los espacios del ligamento y esa lámina dura que lo acompaña, o que está también, tenemos el espacio del ligamento radiolúcido y luego la lámina dura radiopaca, pero existen lesiones, existen ciertas presencia de enfermedades sistémicas que pueden provocar, ciertas alteraciones sistémicas que pueden provocar que haya ausencia generalizada de lámina dura. Como vemos en este caso, si nosotros detallamos esta radiografía panorámica, y por eso, a pesar de que veníamos hablando de distintas radiografías periapicales, me gusta ponerles esta panorámica para que vean lo impactante que es, como en toda su extensión, en todos los dientes, vamos a tener esa ausencia generalizada de lámina dura. Esto está bastante relacionado con un tipo de afección que es el tumor pardo, que se presenta en pacientes que presentan hiperparatiroidismo. Entonces, en estos casos, pues sabemos que una vez que se controla la parte hormonal o la parte que se regula, la parte de la hormona, que obviamente va a regular este tipo de lesión, esto va a solucionarse, por decirlo así. Es decir, no hay que específicamente hacer un tratamiento en cada uno de los dientes para lograr nuevamente una lámina dura, sino atacar la base, y la base va a ser la alteración sistémica. Todo esto es consecuencia del hiperparatiroidismo que está presentando el paciente, ¿no? Entonces, obviamente lo sabemos, pero es importante recordarlo como la boca obviamente es parte del cuerpo, es parte completa del organismo, y como muchas veces alguna alteración o alguna enfermedad sistémica puede dar también signos bucales o incluso signos que a primera vista se van a observar radiográficamente, porque puede empezar así y ya luego entonces sí se empieza a formar, por ejemplo, esta lesión amplia acá en esta zona que va a corresponder pues, con el tumor pardo. Y aquí también lo vemos, fíjense la ausencia generalizada de la lámina dura. Pareciera como si los dientes estuviesen flotando. ¿Ven? Los ven como que estuviesen allí, como que no tuviesen soporte óseo. Y hablando precisamente del tejido óseo, vamos a interpretar un poquito cómo pueden observarse esas imágenes ubicadas allí. En el tejido óseo vamos a tener distintas zonas. Vamos a tener el hueso alveolar, obviamente pues esa zona donde va a estar ubicado el alvéolo, ¿no?, del diente. La porción más superior entonces va a ser la cresta alveolar. Luego entonces hacia apical, hacia donde va a estar la raíz, vamos a tener esa zona periapical, y por debajo de ella vamos a tener el hueso basal. ¿Y cómo podemos verla? Pues entonces ya podemos ubicarla acá. Primero, hablando entonces de las imágenes ubicadas en tejido óseo, ya sea en hueso alveolar específicamente, hablamos primero de la cresta alveolar, y lo primero que nos debe llamar la atención es la presencia o no de cortical en la punta de la cresta. Si nosotros comparamos esta radiografía coronal, donde vemos
al menos acá, que puede observarse bastante bien, que se observa la lámina dura, fíjense en los lados, ¿no? La lámina dura, y en superior acá, en la zona interproximal, cómo se observa esa cortical en esa punta de la cresta, podemos hablar de un paciente periodontalmente, pues, al menos lo que se observa allí, sano, ¿no? No se observa aparentemente ninguna alteración. Pero ya cuando vemos, obviamente, este tipo de pacientes, vemos primero que no, este paciente no tiene cortical en la punta de la cresta, vemos más bien una resolución bastante marcada, vemos pues ausencia o imágenes radiolúcidas en esa zona superior correspondiente a donde debería ubicarse la cortical en la punta de la cresta, porque un paciente que tiene una periodontitis, una enfermedad periodontal activa en el momento, o podemos conseguirnos con casos como este que les estoy señalando acá, pacientes que probablemente pues tuvieron esa enfermedad periodontal y que aun cuando están en tratamiento y están siendo controlados, y fíjense cómo se forma nuevamente cortical en la punta de la cresta, una vez que hay resorción, no va a crecer nuevamente el hueso de manera fisiológica, a menos que se haga un injerto o que se haga algún otro tipo de procedimiento, el hueso no va a aumentar de por sí. Lo que va a hacer es estabilizarse y lo que puede hacer es formar nuevamente cortical en la punta de la cresta. En este caso, bueno, estos dientes están ferulizados, están siendo tratados periodontalmente y están controlados periodontalmente, y es por esta razón que estos pacientes que presentan periodonto reducido, es un periodonto que de alguna manera quizás está sano porque ya pues no tiene activa la enfermedad periodontal, están siendo pues controlados, pero siempre se va a observar pues esa disminución de la cresta ósea. Y es lo que vemos acá también, esa disminución de la altura de la cresta alveolar. Puede ser según también el tercio de la raíz en el cual lo estemos observando, ya sea más cercano hacia cervical, más hacia tercio medio o ya llegando obviamente a ese tercio apical. Lo podemos ver así. Miren cómo hay zonas donde acá aparentemente pues se ve la cresta ósea a nivel cervical, pero aquí como ya llega prácticamente hacia apical, de hecho está muy cerca de los ápices de este molar. Acá lo vemos más quizás hacia tercio medio de este premolar, ¿verdad? Si lo vemos en la imagen que está acá del lado derecho, también vemos esa marcada resorción de alveolar, la resorción de la altura de la cresta ósea, pues producto de la enfermedad periodontal. Podemos ubicar quizás también como que esa distribución o esa cantidad de crestas afectadas nos sirve un poquito pues para tener como una orientación quizás del daño en macro de cuántas crestas afectadas puede tener ese paciente, ¿no? Y nos habla quizás un poquito también de esa gravedad, pues de esa enfermedad periodontal, de esa periodontitis. Ya sea una sola cresta afectada, si a lo mejor la periodontitis está empezando, y fíjense en esta zona donde de hecho se nota esa presencia de esas imágenes radiopacas en forma de espículas en cervical de estos premolares, correspondiente con cálculo dental o compatible con cálculo dental, y cómo en esta zona hay afectación o disminución de la cortical de la cresta ósea, pero aparentemente acá, aun cuando hay ausencia en la punta de la cresta, pues el grado de reabsorción apenas está iniciando, ¿no? Mientras que acá pues lo vemos no solamente en un grado de reabsorción bastante amplio y bastante avanzado, sino una distribución bastante generalizada. Obviamente esto hay que corresponderlo con el resto de radiografías periapicales del paciente, compararlos también en superior, etcétera, todo, y hacer obviamente la evaluación completa. Siempre lo digo, las radiografías por sí solas no van a tener un valor diagnóstico, es un examen complementario dentro de la historia clínica, ¿ok? Se debe corresponder, por supuesto, con el sondaje del paciente, con la evaluación completa del paciente, con la exploración clínica que estemos realizando. Según el tipo de imagen que podamos observar en el tejido óseo, pues van a ser 3 tipos de imágenes. Vamos a tener la imagen radiolúcida por completo, la imagen radioopaca o una imagen mixta, ¿no? Que va a ser esa imagen pues que va a tener como zonas radiolúcidas y zonas radioopacas, ¿no? Entonces eso también es posible conseguirlo en el tejido óseo. Y cada una va a tener o va a orientarse un poquito más hacia un tipo de lesiones o hacia un tipo de diagnóstico con respecto a otras. Las imágenes radiolúcidas sabemos que van a ser destrucción de tejido calcificado, son imágenes osteolíticas. Entonces, así como las vimos, que por ejemplo podían presentarse en la corona del diente, como la tenemos acá, y entonces podemos hablar de caries dental,
Sabemos que si está en el tejido óseo, pues obviamente hay una lesión allí, una patología que está provocando esa imagen radiolúcida a nivel apical. Y cómo los bordes pueden también orientarnos. Mientras que los bordes que son como difusos, como lo vemos acá, que son unos bordes que no, aparentemente no sabemos muy bien dónde comienzan o dónde terminan, no son pues realmente tan uniformes, pueden orientarse más como a lesiones tipo infecciosas, en el caso pues de estas lesiones periapicales, como por ejemplo pudiese ser un absceso periodontico apical, o cuando tenemos lo contrario, que son esos bordes súper definidos, esos bordes que incluso a veces hasta tienen esta imagen radiopaca a su alrededor, que es lo que conocemos como una cortical, o a veces también pueden tener unos bordes escleróticos, entonces ya vemos como esa imagen totalmente delimitada. Y este tipo de imágenes nos da orientación hacia otro tipo de lesiones. Por ejemplo, yo veo este tipo de imagen así, yo veo nada más este recorte de esta radiografía panorámica y yo puedo sugerir una hipótesis diagnóstica que pudiese ser un quiste residual. Tendría ya luego que ver entonces la historia del paciente, si el paciente tuvo una exodoncia en esa zona hace algún tiempo, puede ser incluso, porque a veces pasa, que a veces por alguna razón hacen alguna extracción y no tienen la imagenología correspondiente y luego que hacen solo la extracción, pues no hacen la evaluación, si a lo mejor no curetean, no revisan todo, queda algo de tejido infectado en la zona que puede dar origen entonces a una lesión pues ya más establecida y más constituida como la vemos aquí. Por supuesto, siempre, y lo sabemos también, pero es bueno recalcarlo, todas las lesiones deben pasar por un estudio histopatológico para poder confirmar o poder conocer cuál va a ser el diagnóstico de la lesión. Nosotros con la radiografía podemos sugerir, podemos dar hipótesis diagnóstica, podemos decir esto tiene características de aparentemente un quiste residual, pero hemos tenido casos también en la consulta, incluso también en el posgrado de cirugía bucal cuando estaba haciendo mis estudios, de un caso, lo recuerdo también muy bien, que parecía perfectamente un quiste residual y cuando se hizo la evaluación con el estudio histopatológico resultó ser un ameloblastoma uniquístico. Entonces, sabemos pues que obviamente hay para todos los casos, hay para todos los gustos, por decirlo así, y que aun cuando pudiésemos orientarnos un poquito con algo, siempre el estudio histopatológico es lo que nos va a dar la respuesta definitiva. También en el tejido óseo esas imágenes pueden ser uni o multiloculares y entonces también orientarnos un poquito hacia qué tipo de lesiones pudiesen ser. En particular, fíjense acá esta lesión bastante agresiva porque fíjense cómo reabsorbe los dientes que están cercanos a ella, cómo incluso llega hasta basal mandibular y aparentemente aquí está provocando una fractura patológica. Va a ser algo totalmente distinto a como vemos en este caso, que vemos una lesión, unas imágenes radiolúcidas multiloculares, fíjense esos lóculos que se describen radiográficamente. Hay distintas maneras de describirlos según pues obviamente la forma que tengan. Los lóculos pueden definirse como pompas o pueden describirse como pompas de jabón, pueden describirse también en forma de raqueta de tenis o en forma de panal de abejas. La radiología es muy descriptiva. La radiología, cuando ustedes revisan algún libro de radiología o algo, cuando ven los inicios de los primeros radiólogos o de los primeros doctores que hablaron un poco para esta parte de la descripción radiográfica, pues todo lo comparaban un poquito con lo que conocían para tener precisamente como esa idea y para hacerlo visual. Siempre nos gusta decir que cuando describimos una radiografía, tenemos que hacerlo de tal manera que una persona que nos esté escuchando pueda imaginarse la radiografía. Entonces, por eso, siempre que nosotros vayamos a anotar en nuestra historia clínica o hacer algún reporte detallado de lo que estamos observando, incluso sirve, y es totalmente válido también, para cuando se hacen los reportes para estudio histopatológico, que sabemos que en la hoja, al enviar el estudio para biopsia, hay una zona donde habla de descripción, por ejemplo, de la lesión o de descripción radiográfica. Entonces, ser lo más explicativos posible, aparte, por supuesto, de adjuntar las imágenes que tengamos, porque todo eso es orientación diagnóstica, ¿no? Todo eso pues va a ayudar a completar el diagnóstico de la mejor manera.